Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 29 de noviembre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado en materia de la realidad del pensamiento y la palabra, refiriéndonos concretamente a la poesía. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Camilo Reynó Arana, especialista de Findes en el área de desarrollo humano, a quien me permito presentar como licenciado en filosofía con estudios de maestría en filosofía. Con una experiencia docente de más de 25 años como profesor de asignatura en diferentes divisiones y universidades de México. Las materias que imparte son antropología filosófica, filosofía de la educación, ética, metafísica, teoría del conocimiento y otras más. Es autor de diversas publicaciones y artículos especializados en temas relacionados con el factor humano. Y antes de cederle la palabra, les invito a que nos formulen preguntas, nos realicen sugerencias u observaciones, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Camilo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar? Muchas gracias, director. Buenas tardes. Y a los que se conectaron para compartir con nosotros este rato, bienvenidos y muchas gracias también. El tema de hoy, en el marco de la realidad del pensamiento y la palabra, el factor poesía. Suelo utilizar en clase una expresión coloquial, diciendo que en términos de información y conocimiento, manejamos muchos mitotes, no en términos de relajo o fiesta, sino en términos de mito grandote, mentiras. Respecto del concepto poesía, no es la excepción. Normalmente solemos realizar una identificación demasiado parcial, como ejerciendo un fenómeno de sinonimia entre poesía y verso, por poner un ejemplo. Y no es el caso. Veamos con rigor técnico un poquito el significado del concepto. ¿Qué es la poesía? Si hablamos de bellas artes, aunque les duela a los cineastas que dicen que el cine es el séptimo arte, los únicos que dicen que el séptimo arte es el cine son los cineastas. Algún día, quizá no lejano, se pueda habilitar esta línea humana como el séptimo o la séptima de las bellas artes. Por lo pronto, oficialmente son 6. Pintura, escultura, arquitectura, música, teatro y danza y literatura. Ya la literatura es una de las bellas artes. Si la poesía es un modo de hacer literatura y remite al concepto belleza y arte en la expresión humana, entonces poesía en el marco de la literatura es hablar de arte en el arte. Un referente hermoso respecto del concepto poesía se lo debemos, en mi opinión, al segundo más grande cuentista de habla hispana, no de México, de habla hispana, en mi humilde opinión. En gusto se rompen géneros, pero hablo del maestro Juan José Arreola. En mi opinión, como cuentista, solo abajo del maestro Juan Rulfo. Y hay un pasaje hermoso donde él dice: amo el lenguaje por sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu. ¿Por qué me impacta, me conmueve y sobre todo me parece hasta técnicamente precisa la expresión? El peso específico de la palabra. Una palabra en offside, una palabra en fuera de lugar, una palabra impertinente, le puede agujerar el alma a una persona. Puede ofender, puede lastimar, puede hacer muchísimo daño. Por contrapunto, una palabra oportuna, pertinente, adecuada, puede hacer un enorme bien. El peso específico del lenguaje. Las cosas son como son o son como las pensamos. Evidentemente la realidad nos remite a pensar que las cosas son como son, pero también es un hecho incuestionable que para cada uno las cosas son como cada uno las piensa, y las pensamos como las definimos, así de sencillo. El pensamiento humano es a base de palabras. Entonces, la fuerza de la palabra, no importa para dónde apunte, es total. ¿Qué pasa si esa palabra la enmarcamos en el ámbito de la estética, de la belleza lingüística? Ahí tendríamos una primera noción importante de poesía. Sin embargo, para hacer poesía, es decir, para usar el lenguaje con un calificativo artístico estético, es decir, el lenguaje bello,
el lenguaje hermoso, el lenguaje que seduce, que persuade, que conmueve. Tenemos como nunca la necesidad de lo que coloquialmente llamaría Camilo una semántica gorda, es decir, un vocabulario choncho, es decir, una cantidad de palabras suficiente, no solo para poder decir, sino para poder decir poéticamente, es decir, de manera hermosa. La semántica es condición de posibilidad para comunicarse, hablando o escribiendo. Máxime si lo que pretendemos es no solo decir, sino decir con un contenido conmovedor, seductor, y que verdaderamente embelezca, que verdaderamente seduzca, que realmente persuada desde el punto de vista también de la belleza del lenguaje. Poesía no es sinónimo de verso, no hace poesía solo el que rima. La poesía tiene de entrada dos connotaciones y dos dimensiones radicalmente opuestas. La poesía en prosa y la poesía en verso. Hablemos, respetuosamente dicho desde luego, en términos de coloquialismo para ignorantes. Poesía en prosa, decir cosas hermosas a renglón seguido. Poesía en verso, que haya rima, que haya métrica, que haya consonancia. Pero tan poeta el versificador como poeta el prosista. Eso de entrada que quede perfectamente claro. Tanto es y tan radical el contraste que si pensamos en el poeta chileno Pablo Neruda, es capaz de hacer cosas mágicas en un renglón y en el otro. Por ejemplo, si algún día te das a la oportunidad de comprar las memorias de Pablo Neruda, comprarlas y leerlas, desde luego, el famoso Confieso que he vivido, es un tabique, es un ladrillo, un mamotreto bíblico de 1,5 kilómetros que no te va a permitir interrumpir la lectura. Te seduce, te atrapa, te encanta y es poesía en prosa, a renglón seguido, lenguaje sencillo, pero con esa hermosura de la simpleza, con ese candor de la sencillez. Ese mismo señor inventó aquellas famosas 20 poemas de amor y una canción desesperada. Guardadas las enormes proporciones, cuando ves la cúpula de la Capilla Sixtina y dices Miguel Ángel Buonarroti, y ves la Piedad y dices Miguel Ángel Buonarroti, te preguntas a quién le voy, al escultor o al pintor. Reitero, guardadas las enormes proporciones, ¿a quién le vas? ¿A Neruda rimante o a Neruda prosista? Yo tengo severas dificultades para decir hacia dónde se me antoja inclinarme. Hace tiempo, históricamente hablando, en una retrospectiva en el tiempo, era dominante el verso con una métrica atrapante, limitante, el ritmo. Así hablábamos de incluso medidas en los versos, sonetos, rimas, eh, cualquier cantidad de dimensiones métricas que marcaban un contraste significativo en la manera de hacer poesía en verso. Hoy la rima sigue existiendo, pero la métrica es cada vez más ligera, cada vez más jugable, cada vez más libre, y eso nos permite una creatividad poética tremendamente hermosa. ¿De qué estoy hablando? Es mucho más difícil someter a la métrica la rima que dejarla ser, que liberarla y soltarla. Domina en el mundo actual la versificación, la poesía rítmica sin una métrica estricta. Para ilustrar lo que acabo de decir, Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Juana de Nepantla, Morelos, la Juana de Asbaje, abajito de las faldas del Popocatépetl, a unos cuantos metros de la mejor cecina del planeta, no de México, que se llama Yecapixtla, cerquita de Cocoyoc. Allí, Sor Juana Inés de la Cruz nos demuestra que la poesía puede ser tan encantadora y tan hermosa, es decir, tan poesía, por la manera en que decimos y por el contenido temático que expresamos en poesía. Por ejemplo, hemos escuchado hasta en las salchichonerías hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Qué se necesita para que haya prostitutas? Prostituyentes. Pero esa enorme, talentosísima mujer va mucho más allá de este tipo de contenidos. A mí me da mucha risa cuando se habla de liberación femenina y se quiere ubicar en el tiempo en la colita del siglo XIX. Simone de Beauvoir,
o más para acá nuestra Chayo Castellanos hermosa, chiapaneca. Cuando estas no gateaban, Sor Juana ya venía de regreso. Liberación femenina para Sor Juana. No era mujer, libérate del yugo masculino, no. Dice Sor Juana, para que haya un maldito, tiene que haber una estúpida. Sor Juana dice, mujer, el yugo te lo pusiste tú, la cadena en el pescuezo la traes tú arrastrándote a ti. Primero emancípate de tu propia condición. Y lo dice de manera bellísima. ¿Qué te atrapa en la poesía? ¿El contenido o el lenguaje? Lo que dice el poema o la manera de expresar el poema. Y la respuesta al respecto es tremendamente complicada. Ahora, nunca segundas partes fueron buenas, lo mejor es lo antiguo. Yo difiero. Yo creo que hay estupideces viejas y nuevas. Yo creo que hay talento viejo y nuevo. Por ejemplo, León Felipe, en mi opinión, en la triada, en la terna, de los más grandes poetas españoles, del tamaño de Toño Machado, de tamaño de Miguel Hernández. León Felipe dice, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino por el que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz, el sol, y un camino virgen, Dios. ¿Te gustó? Obviamente. Es bellísima la expresión de León Felipe. Sin embargo, más para acá en el tiempo, calientito, calientito, para algunos es totalmente anónimo y solo recapitulado por don Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Para otros hay parte de la autoría de estos señores. A mí me vale cacahuate. Lo importante es que yo escucho, hey, señora, ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señor. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del maldito infierno, pero un beso al fin, señor. Y en el reloj de su hija sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señor, en brazos de un desconocido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas ni de años perdidos. Porque cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Tú y yo la habíamos escuchado cantada, en mi humilde opinión. Es mucho más hermosa sin música. Y es poesía de hoy, tan rica en el lenguaje y con tanta riqueza de significados como cualquier poema viejo. Amigos, musicalizado también, Antonio Machado es exquisito y es tan viejo como nuevo, porque el contenido poético, cuando es de fondo, no caduca. No hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Eso es porque no hay camino, solo estelas en la mar. ¿Va a caducar este poema, amigo que estás teniendo la bondad de escucharme? Hombre, caducamos las personas. La poesía con contenido rico y vasto es simplemente eterna. Y no estoy en un ataque de romanticismo espiritual o emocional. Estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Tengo un problema para invitar a la gente a acercarse a la poesía, antes de ir a un par de reflexiones más. ¿Por qué no leemos poesía? Yo tengo dos respuestas. La primera, porque en México en general nos vacunaron contra la lectura. Olvídate de poesía o de otro tipo de lectura, en general. Esta vacuna nos la pusieron por ignorancia, por planes académicos estúpidos. Suelo decir medio en broma, medio en serio, que a los 14 y 15 años en tercero de secundaria, donde tratan de acercarnos a la lectura, los jóvenes tenemos juntas alborotadas la hormona, la neurona y la querendona. Y te avientan a leer estupideces, no per se, sino estupideces para que las intente leer un 14 o quinceañero. La Galatea, Rinconete y Cortadillo, el Periguillo Sarmiento, la historia del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué quinceañero puede entrarle a eso? Por piedad. Habría que darnos a leer contenidos temáticos diferentes para que realmente nos estimularan en la lectura. Suelo decir con recurrencia, ¿por qué no darnos a leer a los 15 años, cuando todo es efervescencia y ebullición? Literatura cuasi pornoerótica, ¿no? Giovanni Boccaccio, el de Camerón, algo que realmente enganche al joven. Amigos, por un lado, hay una vacuna contra la lectura en general. Si encima hablamos de poesía,
Es decir, te voy a arrimar a la lectura que te va a encantar por el lenguaje. Cuando no leemos y por consecuencia no tenemos lenguaje, pues la vacuna es doble. Ni leo y mucho menos leo poesía. Y muchísimo menos si la poesía es en verso. Hoy, desde una perspectiva, desde el adulto joven, yo diría incluso desde el joven adolescente hasta el más viejo de los seres humanos, podemos desde otra perspectiva acercarnos a la poesía. Pero si alguien de los que está compartiendo conmigo este rato, y más que conmigo, con Findes, es padre de familia, acéptenme un reclamo y una invitación o casi una receta. Lean, pero si deciden no leer, que sus hijos no paguen los platos rotos, promuevan la lectura. Y si es la lectura poética, más mejor, diría el Indito. ¿Qué nos puede regalar la poesía desde el punto de vista, en sentido amplio, factor humano? Yo creo que la plenitud humana, este concepto tan gastado pero tan real de realización humana, se consigue con base en pedalearle y meterle pila a la conjugación de dos matrices. Primero, entender lo que somos como personas y luego identificar y definir los espacios donde como personas nos movemos. ¿De qué carambas estoy hablando? Un ser humano es un cuerpo que piensa y siente. Por consecuencia, tenemos una dimensión material, una dimensión intelectual y una dimensión emocional. Si nos ocupamos de los tres estratos, evidentemente la plenitud, la realización, la misma felicidad van a estar un poquito más a la mano. Es decir, yo tengo que buscarle nutrientes a mi dimensión física, como sería el ejercicio, como sería la buena alimentación o la nutrición, como serían las medicinas, como serían tantas cosas. Tengo que buscarle nutrientes a mi capacidad intelectual. Es un hecho científicamente demostrable que el propio Alzheimer no se atreve ni siquiera a acercarse con la gente, por ejemplo, que lee, con la gente que analiza, con la gente que, por ejemplo, personas de mayor edad, retirados que hacen sudokus, que trabajan crucigramas, que juegan sopa de letras. La cabeza también se puede mantener en actividad, pero evidentemente no es excepción del tercer factor, el factor sentimental o emocional en sentido amplio. Es decir, el espíritu humano necesita también nutrientes. ¿Qué nos nutre? Muchas cosas. Jugar, claro que nos nutre nuestra dimensión lúdica. Distraernos y relajarnos, hablo literalmente del descanso. Nos nutre el deporte, pero espiritualmente nos nutren las bellas artes. La música es alimento del alma, la pintura, la escultura. ¿Por qué no la literatura poética? ¿Por qué no le concedemos a este factor por lo menos la gracia de la duda? ¿Por qué no buscar en Google, sencillamente vaciando la pregunta, quiero leer poesía sobre tal tema? Por ejemplo, tengo un pariente en duelo, agonizante, muy enfermo. ¿Qué puedo leer poéticamente en términos de cercanía de la muerte? Y hay poetas bellísimos que te marcan un escenario amplísimo para reflexionar sobre este tipo de tema. No se diga en materia de amor, de libertad. Ahora, la otra matriz, esta persona que cada uno de nosotros es, vive fundamentalmente cuatro escenarios de desarrollo existencial humano. La vida personal, la vida familiar, la vida social y la vida laboral. Yo pregunto, y por eso lo marqué en la lámina que estás viendo con color rojo, vida personal. ¿Cómo puedes estar a gusto contigo? Es decir, cuando tu última solitud, diría Juan Duns Escoto, cuando tu único compañero eres tú mismo y tienes ganas de ese espacio contigo, ¿por qué no virtualmente acompañarlo con la lectura poética que te va a remitir a escenarios de reflexión profunda que literalmente se convierten en caricias para el alma?
en estímulos para seguir adelante, en ganas de estar, no importa cuál sea el escenario circunstancial. Si cada una de las intersecciones de esas dos matrices, yo como un cuerpo que piensa y siente, en los 4 escenarios de vida dominantes, me ocupo de buscar objetivos que me lleven a más, voy significativamente a planificarme como persona. La poesía es un enorme recurso. Ahora, escuchar poesía, leer poesía o hacer poesía. Yo creo que no son factores recíprocamente excluyentes. No es o, es y. ¿Por qué no intentas un poema? ¿Cómo se intenta un poema? Piensa en algo que sientes y que al mismo tiempo que sientes te rebasa tanto como sentimiento que lo quieres compartir. Estoy hablando de un sentimiento cuya fuerza alcanza para compartirlo. Entonces quieres decir, segunda parte de la actividad, busca la fórmula que a ti te parezca más hermosa. Literalmente de eso hablo, de buscar palabras que a ti te parezcan lindas, para que esa expresión, aparte de sentida, sea bella y pueda conmover. Tercera tarea, concrétala, compártela. Escribe, por ejemplo, algo que sientas por alguien que amas. Inténtalo. No va a pasar nada. No te va a quitar ni te va a hacer daño. ¿Te acuerdas la primera vez que tu hijo o tu hija te dijeron papá? ¿Te acuerdas con qué mirada, perdón reiterar, miraste a la mujer o al hombre que amas la primera vez que literalmente hurtó tu corazón? ¿Te acuerdas de alguna experiencia de profunda tristeza, de vacío vital? ¿Por qué no llevarlos al papel? Un escenario que nos puede servir para calentar motores, para acercarnos a la poesía proactiva y constructiva, me refiero a arrastrar el lápiz y tratar de hacer un ejercicio poético, puede ser, sin la más mínima duda, una bitácora de vida. 2, 3 veces por semana voy a decir mis experiencias de vida en esa semana, las voy a recapitular en 5 o 10 líneas, no más, y lo más importante es hacer el esfuerzo por decirlo de una manera agradable. Quiero terminar con una significación etimológica, que con toda intención no fue mi arranque, pero sí quiero que sea mi reflexión final. Poesía viene de la voz griega poiesis, que significa creatividad. Ninguna, por definición, de las bellas artes es más creativa que la poesía. ¿Por qué? Porque no hay un recurso para hacer arte más magnificable que la palabra. La palabra es hule, la palabra es chicle, la palabra es elasticidad pura. Con la palabra puedes hacer lo que se te hinche la gana, literalmente. Te invito a intentar poesía, pero también te invito a que vengas a Findes a platicar con nosotros en los talleres de redacción, en el taller de técnicas para hablar ante grupos, en los talleres en general de desarrollo humano, en donde el recurso, el instrumento para reflexionar, para introspectar, para expresar y para comunicar es simplemente el peso de la palabra. Muchísimas gracias por este rato compartido y como dijo mi director cuando tuvo la bondad de presentarme, si tienes alguna pregunta, algún comentario, inclusive alguna objeción, sería sabrosísimo dialogar un rato contigo. Camilo, muchas gracias. Tenemos la participación de Jorge Buenfil. Jorge, buenas tardes, gracias. Profesor Camilo, le faltó integrar la siguiente frase al inicio de su presentación cuando define qué es la poesía. La frase es, la poesía es la pregunta y la respuesta a la vez. No sé si me faltó, pero te la compro. ¿No? Sí, porque si me dices que me faltó, bueno, pues me faltaron 74,218 expresiones, pero la que acabas de decir es absolutamente un hecho. Si poiesis, poesía es creatividad, yo soy el que me formula mis interrogantes
Lo que yo me pregunto y me cuestiono es más importante que lo que me cuestiona cualquier otro, y no hay nada más importante que lo que yo respondo. Y en ese sentido, la poesía es un enorme recurso. Yo creo que el poeta, y qué interesante tu reflexión, y no es lisonja ni coba ni cebollazo, es neta. Muy interesante tu reflexión, porque el poeta definitivamente escribe para que lo lean, pero en primera instancia escribe para satisfacerse y para darse respuesta a sí mismo, para tratar de encontrarle sentido a lo que está pensando y sintiendo. Nunca tienes algo más claro que cuando lo expresas. Completamente de acuerdo contigo. Gracias, Camilo. Mari Carmen Díaz, buenas tardes, gracias. Mari Carmen nos pide sugerencias para invitar a un pequeño a la lectura de poesía. Sí, y por favor, acompaña a tu pequeño leyendo tú lo que te voy a recetar. Fábulas. Es la única receta que te voy a dar. Fábulas, por ejemplo, de Esopo, fábulas de Fedro, Fedro, y los fabulistas en español, particularmente Tomás de Iriarte y Ramón de Campoamor. Repito, por si estás tomando nota y si no sabes que estamos a la mano para contestarte por escrito, estableciendo un vínculo electrónico. Tomás de Iriarte, Ramón de Campoamor, y en el mundo grecolatino, Fedro y Esopo. Tú y yo hemos escuchado, por lo menos a manera de relato, aunque no los hayamos leído, la fábula de la tortuga y el conejo, en fin, hay cualquier cantidad de fábulas, pero perdón que sea necio, haz que lean tus pequeños y siéntate a leer con ellos. Esta literatura no tiene edades. Camilo, muchas gracias. Laura Gómez, buenas tardes, gracias por participar. Laura nos dice, mi jefe es un gran jefe, pero es curioso, su principal razón de éxito, y cuando menos de su carisma, es porque nos habla con poesía. ¿Tú te imaginas lo fascinante que sería que una necesaria, legítima y obligada llamada de atención, incluso severa de parte de tu jefe, fuera envuelta en caramelo? ¿Qué pasaría si entendiéramos que la mejor versión del lenguaje asertivo es decir lo que tengo que decir de manera pertinente? Entonces, yo puedo decirte con dulzura e incluso con belleza lingüística que tu rendimiento laboral dejó mucho que desear, que no estás rindiendo lo que se esperaba, que te equivocaste, que te equivocas repetidas veces. Hasta para eso alcanza la poesía. Me encantaría que clonaras a tu jefe y lo repartieras en alguna u otra instancia. Y no me estoy quejando de los míos. Mis dos patrones son excelentes personas. Estoy hablando de que otro mundo laboral viviríamos si el clima laboral pudiera contar con un modo de lenguaje y de expresión un poquito más generoso y más noble. Camilo, muchas gracias. Ricardo López, buenas tardes, Ricardo. Ricardo nos dice, la comprensión lectora se fortalece y se mejora por medio de la lectura de poesía en verso. Parece que amanecí consentidor, pero otra vez estoy completamente de acuerdo. Hemos escuchado muchas veces, está de moda además hoy, lo escuchamos con mucha mayor frecuencia, la diferencia entre lectura rápida y lectura de comprensión. Esa es una división estúpida. No hay lectura que no sea de comprensión. Si no comprendes lo que leíste, no es lectura. Punto. Por consecuencia, si el lenguaje es poético, es un lenguaje que te obligará a reflexionar para entender y por consecuencia tendrás que profundizar. Y lo que se profundiza amarra como conocimiento. Lo único que se va a quedar en tu memoria para siempre es lo que pudiste atender. Y lo que solo buscaste memorizar como retentiva, paradójicamente se te va a olvidar. Ancla cognitivamente lo que profundizaste. Y la poesía a chaleco te lleva a profundizar. Camilo, muchas gracias. Silvia Yáñez, buenas tardes, gracias. Silvia nos pregunta,
¿qué aconsejaría a una joven escritora que inicia en el camino de la poesía? En la Universidad Iberoamericana donde yo me formé, tuve un compañero en el Centro de Información Académica, vulgo biblioteca, poeta, escritor argentino, de muy altos vuelos, el maestro Hugo Gola. Yo tenía desde siempre la pasión por escribir. Y un día le dije, maestro, ten la bondad, revisa estos 2 ensayos que escribí. Y me dijo, con mucho gusto los reviso, pero no te voy a retroalimentar. Caracoles, entonces no me sirve que los lea. Si quiere, léalos, pero yo lo que quería era que me orientara. Para nada. El poeta tiene que nacer lírico. Si tú escribes, pides mi opinión y empiezo con rigor técnico y te corrijo y te digo que te falló la métrica y que esta palabra no me gustó, estoy cooptando, estoy machacando, estoy mutilando tu afán creativo y tu afán poético. Entonces, despáchate, esa fue la receta que Hugo me compartió. Despáchate 2 años de escribir sostenidamente sin pedirle opinión a nadie. Al cabo de 2 años, entonces viene generar el oficio, aprender técnicamente. Entonces sí, talleres, seminarios, bohemias, veladas literarias, acercarte a poetas. Hay verdaderas tertulias maravillosas en lo que esto te puede ayudar a crecer. Pero insisto, de entrada, haz lo que te apetezca y no lo sometas a consideración de nadie. Camilo, gracias. Joaquín Ares, buenas tardes, gracias por participar. Joaquín nos dice, una forma eficiente de llevar a los niños a la lectura es a través de la música. Sí, sin duda. Y yo te pregunto, no por jalar agua para mi molino, ni por forzarte al tema del día de hoy, pero, perdón, la música como tal es armonía, es ritmo, pero también tiene una significación conceptual. Déjame ponerte un ejemplo. Las 4 estaciones de Vivaldi. No te llevo a las 4 estaciones, te llevo a la primavera, nada más, la primera de las 4 estaciones de Vivaldi. Tú tienes el más jodido de tus días, estás que te lleva la chingada, pones la primavera de Vivaldi y parece que te metieran un cohete en la cola, una transfusión de jugo de tomate y levanta el espíritu. ¿Por qué? Mi punto es, ¿por qué le llamó la primavera? Porque a esa etapa de sus 4 estaciones, el único título que le convendría sería la primavera porque te da una dimensión conceptual de lo que vives en la primavera de tu vida como persona. Entonces, la música también es un significado conceptual y ese significado conceptual tiene un nombre y ese nombre puede ser poético. Ahora, ¿qué pasa con la música que se vuelve canción? Es decir, la música con letra. ¿Habrá alguna bella melodía letrificada que no sea poética? Por caridad. Yo creo que al contrario, la buena música con letra, es decir, la canción bella, es bella por la música y por la letra. ¿De acuerdo? Camilo, muchas gracias. Jacinto Hernández, buenas tardes. Gracias por su participación. Ayer la RAE, Real Academia Española, rechazó oficialmente el lenguaje inclusivo, y digo bien inclusivo, no incluyente. Más allá de lo que haya dicho la RAE, ¿qué opina usted de estas nuevas formas de expresión? Me refiero a todes en lugar de todos y todas. Chics en lugar de chicos y chicas. Amigues en lugar de amigos y amigas. Yo creo que una cosa es lo aberrante y otra cosa es lo aberrante y corriente. Entonces, estas nuevas versiones me parecen la encarnación de lo patético y las descalificaría absolutamente todas. Sin embargo, no hay que perder de vista, y tiene su valor, que la Real Academia Española no establece normas a las que ajustamos el lenguaje. El orden es exactamente al contrario. Primero hablamos como hablamos y luego la RAE dice vale o no vale. Y para mí, infelizmente, y soy instructor de redacción, la RAE cada vez es más laxa y más consentidora. Y no debería ser así. Por consecuencia, siento que está sucediendo un parteaguas. Me salí del huacal, esto se volvió una anarquía, fui demasiado tolerante y ahora te meto en camisa de 11 varas y te voy a amarrar. Yo diría, bendito sea Dios.
Gracias, Camilo. Antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios y del desarrollo humano. El próximo jueves, 6 de diciembre a las 18 horas, abordaremos el tema ¿qué es un coach? Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 35 minutos. Día 29 de noviembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.